bienvenidos una vez más a Historias con Té de Jazmín. Yo soy Jazmín y en esta ocasión te vengo a platicar una de las historias que son difíciles de creer, que parece que sale de una historia de terror y que desgraciadamente es una historia real, una historia que sí pasó. Y en esta ocasión te vengo a contar esta historia que a mí en lo personal me dejó helada. Al enterarme de esto, al investigar esta historia, me tocó en lo más profundo de mi corazón. Ya que yo resido en la ciudad de Dallas, Texas. Yo he tenido que pasar por varias cirugías para poder tener una mejor calidad de vida. Yo sé lo que se siente poner tu fe, tu salud, tu cuerpo en manos de una persona que te promete que te va a aliviar, a rescatar y a darte más años de vida, a darte una mejor calidad de vida. En esta historia estoy hablando de un doctor brillante, inteligente, elocuente, una persona estudiada que le daba mucha confianza a las personas que pasaron bajo su quirófano, las personas que fueron a esas citas médicas donde vieron sus diagnósticos, donde vieron que tenían que someterse a cirugías para mejorar su estado físico y tener una mejor vida. Esta es la historia de un doctor que no tenía ética, un doctor que iba más allá de importarse más a él mismo que a sus pacientes. Es la historia de Christopher Dodge. Bueno, pues para empezar la historia de Christopher Dodge, lo primero es saber quién era él, quién era Christopher. Bueno, pues Christopher nació el 3 de abril de 1971 en Montana, Estados Unidos, pero creció en Memphis, Tennessee. Su familia era muy religiosa, era una familia acomodada, de un buen estatus, y él tenía todo para triunfar, para salir adelante. Christopher desde muy joven mostró aptitudes intelectuales y fue considerado muy brillante, muy inteligente. Él estudió medicina en la Universidad de Tennessee, donde obtuvo un doctorado en ciencias. Él es un hombre de formación científica de alto nivel. Él agarró un posgrado o un PhD, como aquí se conoce, en neurocirugía y llegó a ser profesor universitario. Él se especializaba en cirugía de columnas. Cuando él terminó sus estudios en la Universidad de Tennessee, él se mudó aquí a la ciudad de Dallas, Texas. Él empezó a trabajar en Baylor Regional Medical Center of Plano, donde él realizaba cirugías de columnas, operaciones delicadas y de alto riesgo. Al principio, él parecía un profesional confiable, hasta que sus errores empezaron a acumular. Él empezó a tener varias cirugías que no salían bien, cirugías que salían con muchos daños. La razón de todo esto era porque varios de sus colegas llegaron a testificar que durante las cirugías él consumía bebidas alcohólicas y también sustancias ilícitas, que él cuando entraba a ese quirófano no entraba en sus 5 sentidos él de hecho llegó a tener bebidas alcohólicas en su oficina, donde
las tomaba antes de entrar al quirófano. Todo eso fueron testimonios de varios de sus colegas. Así es que cuando él entraba, varios llegaron a decir que él realizaba cirugías guiándose por el tacto. O sea, es algo sumamente peligroso porque él no seguía el protocolo médico el cual él había estudiado. Él simplemente empezaba la cirugía y empezaba a tocar órganos, empezaba a cortar aquí, cortar acá. Dicen que era algo catastrófico, era algo horrible de presenciar, horrible. Varias de las personas que pasaron por esas cirugías, que pasaron por ese quirófano, llegaron a salir con daños irreversibles. Su primer paciente fue Jerry Summers. Jerry Summers no solo fue uno de los primeros de las primeras cirugías que salieron mal, él también era su mejor amigo. Ellos dos se conocían desde muy jóvenes, desde que iban a la escuela juntos. Ellos dos se querían como hermanos. En una ocasión, Jerry le llegó a comentar a Christopher que tenía problemas en la columna, a lo cual Christopher, sin dudarlo, le ofreció su ayuda médica. Le dijo que él con una simple operación podría ayudarlo a curarle todos esos males, todos esos dolores que él tenía que vivir día a día. Jerry, sin dudarlo en ni un minuto, ni un segundo, decidió tomar la ayuda de su amigo Christopher. Se puso toda la información, se hizo una cita y se programó una cirugía. Durante esa cirugía todo salió muy mal, muy mal. Jerry salió gravemente lesionado o dañado de la médula espinal y el resultado fue devastador. Él quedó tetrapléjico, paralizado del cuello hacia abajo. Y lo más escalofriante de toda esta historia es que Christopher, su mejor amigo desde jóvenes, desde muy temprana edad, no sintió nada de remordimiento. Él nunca se justificó, nunca hubo que alguien lo viera que de verdad es un arrepentimiento genuino. Él nunca se arrepintió, él se justificó y dijo que no había sido su culpa y se desentendió de todo el asunto. Y siguió haciendo cirugías como si absolutamente nada de eso hubiera ocurrido. Después de eso vino otra paciente, su nombre es Kelly Martin. Ella murió durante la cirugía en el hospital de Baylor, en Plano, Texas. Después hubo otro caso más, el caso de Mary Effer. Mary entró caminando al hospital a tener esa cirugía, que le prometieron que esa cirugía iba a cambiar su vida, que esa cirugía iba a mejorar su calidad de vida. El resultado: salió sin poder moverse, con daños en los nervios, en la columna y de los músculos cercanos al esófago. Sí, del esófago. Christopher había perforado lugares que ni siquiera estaban relacionados con esa cirugía. Durante la operación, Christopher cortó accidentalmente una arteria muy importante y la dejó sangrando internamente. Él no llamó a un especialista, no pidió ayuda y la dejó ahí, desangrarse hasta que los daños fueron catastróficos. Floella Brown sufrió un derrame cerebral tras una operación con el Dr. Christopher y también quedó tetrapléjica. Kim Woodwin murió días después de una cirugía programada. Dana McDowell sufrió daño cerebral irreversible durante la operación
otros pacientes sufrían complicaciones inexplicables después de pasar por el quirófano, de pasar por las manos de Christopher. Muchas veces menores o rutinarias. Hubo pacientes que salieron del quirófano paralizados, con daño cerebral permanente, incluso muertos, como ya habíamos dicho antes. Pero Christopher no se preocupaba de sus errores. Christopher actuaba como si no era su culpa, como si nada de esto fuera porque él hizo la cirugía. Muchas de las personas que trabajaban con él lo describían como una persona arrogante, frío y obsesionado con demostrar su habilidad técnica. O sea que él en ninguna de estas operaciones, en ninguna, sintió arrepentimiento. Jamás llegó a pensar que era su culpa o que él era el culpable de los resultados de esas cirugías. Lo peor de todo esto es que nadie podía detener a Christopher. A pesar de que había múltiples advertencias, múltiples operaciones fallidas, múltiples diagnósticos de personas paralizadas, de personas con daño cerebral, no lo podían detener. Esto pasaba una y otra vez. Pero, ¿por qué no lo podían detener? Porque al trabajar en un hospital y entrar al quirófano, pueden pasar cosas que están fuera de las manos de cualquier doctor o de anestesiólogos o de practicantes, de ayudantes en la cirugía. Por eso era tan difícil de poder decir que era él. Pero varios de ellos llegaron a declarar, varios de ellos, me refiero a enfermeras, anestesiólogos y asistentes quirúrgicos, llegaron a decir y a declarar que al verlo, a veces al verlo hacer cirugías, era algo monstruoso, era algo horrible, porque él solo cortaba y hacía cosas que no tenían nada que ver con la cirugía. Esa fue una pesadilla que vieron muchos de sus colegas, el ver lo que hacía y no poder hacer nada al respecto. Aunque ellos se quejaban, aunque ellos contaban sus historias, sus anécdotas, no se podía hacer nada porque no había pruebas, no había algo que de verdad comprobara que era negligencia, que era falta de la ética de este doctor. Así que solo se quedaron en eso, en testimonios médicos que trabajaban con él, que los testimonios decían que actuaba distraído, arrogante y sin seguir protocolos básicos, que incluso él usaba instrumentos quirúrgicos equivocados, perforaba arterias y nervios importantes, y todo esto mientras los pacientes estaban bajo la anestesia total, o sea que ellos no sentían absolutamente nada. Hasta que un grupo de médicos internos se empezaron a alarmar y empezaron a ver todas las consecuencias de varias de sus cirugías y decidieron investigar muchas de estas cirugías, muchos de estos pacientes que habían sufrido daños irreparables y varios que habían fallecido. Este grupo de médicos eran habían varios, pero los dos más destacados, los dos que fueron hasta las últimas consecuencias para alzar la voz y descubrir las operaciones negligentes de Christopher, fueron Dr. Randall Kirby y un neuroradiólogo, Mark Baltin. Ellos presentaron
pruebas ante la junta médica y finalmente lograron que se le retirara la licencia. El doctor Randall Kirby y el doctor Robert Henderson fueron dos hombres claves para esta historia. Randall Henderson era un cirujano de columna con décadas de experiencia. Y Randall Kirby, como lo dijimos antes, era un cirujano vascular que no se iba a quedar con la boca cerrada. Ellos dos vieron los resultados de las cirugías de Christopher y quedaron horrorizados. Uno de los casos más tristes y escalofriantes fue el de Mary Efford, una mujer que quedó completamente incapacitada, como lo mencionamos antes. Ellos revisaron las radiografías y al ver las radiografías y los resultados de lo que Christopher había hecho en esa cirugía, quedaron horrorizados. Nunca habían visto algo así. Dijeron que al ver esas radiografías era como si la persona que hubiera hecho ese procedimiento fuera una persona que nunca hubiera estudiado medicina, porque habían tornillos mal puestos, partes sin tocar y otros completamente dañadas que no tenían nada que ver con la cirugía. Era como si alguien hubiera dejado que un estudiante de primer semestre jugara con un taladro dentro del cuerpo de una persona humana. Esas fueron declaraciones textuales de esos doctores. Kirby lo dejó muy claro, él es como un asesino en serie y lo tenían que detener, tenían que hacer todo lo que estuviera en sus manos para detener más cirugías, más daños, que siguiera operando. Entonces, ellos dos fueron a juicio. Y que ustedes se preguntarán, ¿pero por qué no se hizo esto antes? Bueno, porque muchos se quejaban, anestesiólogos, enfermeros, muchas personas se quejaban, pero era difícil pasar por todos los protocolos, por todas las cosas médicas. ¿Por qué? Porque no podían despedir a alguien por negligencia. Eso mancharía la reputación del hospital. Y además, el hospital temía que surgieran varias demandas. También había muchos obstáculos, como por ejemplo la falta de comunicación entre hospitales, ya que si Christopher hacía algo mal o ya tenía varias cirugías que no salían bien, el hospital simplemente le daba las gracias y le daba una carta de recomendación y él se iba a otro hospital. Por ejemplo, se fue de Baylor en pleno a Medical Center of Louisville y ahí siguió haciendo operaciones. O sea, que la falta de comunicaciones entre un hospital al otro redujo o hizo que se hiciera más difícil, por así decirlo, que se hiciera más difícil detectar que este doctor ya había tenido muchas cirugías que habían salido terriblemente mal. Otra de las razones por las cuales hizo difícil es porque había mucha dificultad legal para despedir a un médico sin pruebas contundentes. El sistema médico siempre pone prioridad en proteger a sus empleados, a sus doctores, a sus enfermeros y a sus anestesiólogos, a toda la parte que trabaja con ellos antes que a sus pacientes. Así que esto pasó inadvertido por muchos años, hasta que gracias a esos dos doctores que se pusieron a investigar, que vieron las radiografías, que encontraron de verdad hechos, que encontraron toda esta evidencia. Fue por eso que gracias a ellos dos todo esto salió a la luz. Entonces ahí empezó esta batalla legal, que fue muy difícil. Porque ¿cómo poder detener a un médico no por fraude o por malpráctica, sino por lo impensable
delitos penales cometidos dentro de un quirófano. A estas alturas ya habían pacientes muertos, otros en sillas de ruedas y muchos con la vida completamente destrozada. Estos dos doctores, Henderson y Kirby, sabían que estaban frente a algo que iba más allá de la negligencia. Ellos estaban enfrente de un caso que iba a ser muy difícil de comprobar, muy difícil de comprobar que lo que ellos vieron, lo que ellos experimentaron y lo que ellos querían mostrar era verdad. Así que iba a ser un verdadero reto, pero ellos no se dieron por vencidos. Ellos juntaron todas estas pruebas, todos estos archivos, encontraron testimonios de las familias de las personas que habían sido víctimas de Christopher, que algunos sobrevivieron con daños, como dijimos, muy catastróficos, y reunieron también testigos de las familias que habían perdido familiares en el quirófano. Así es que ahí empezó este caso. Entonces el caso empezó con la historia de Mary Efford, ya que fue uno de los más impactantes, por lo que habíamos dicho antes, que ella había entrado caminando al hospital, ella había estado bien, y ellos al revisar las radiografías, los datos clínicos, absolutamente todos se dieron cuenta de que él había hecho cosas catastróficas, poner tornillos donde no iban, cortar lugares donde no se tenían que cortar. O sea, era más fácil de usar este caso en la corte porque iba a ser más fácil de juntar evidencia, de mostrarle evidencia de que fue una operación muy mal ejecutada. Así es que ellos dos también en su investigación llegaron a encontrar un correo electrónico que venía escrito directamente de Christopher, y ese correo electrónico dejó al jurado helado. Él, en sus propias palabras, llegó a decir en ese correo electrónico: soy el próximo gran hombre, soy el próximo Jesucristo en el sistema operativo del cerebro. No hay ningún médico en este país que pueda hacer lo que hago yo. Ahí ya podemos ver lo arrogante que él era. Él se sentía intocable, pero en la siguiente línea es aún peor. No importa si mato a alguien, nada me va a pasar. O sea que en esta línea él está diciendo o confesando textualmente que él estaba totalmente sabio, o sea, él sabía el daño que él estaba ocasionando a estos pacientes y no le importaba. ¿Por qué? Porque él sabía que era muy difícil que le pudiera pasar algo a él, por lo que ya habíamos explicado antes. O sea que en su mente él podía hacer lo que él quisiera, él podría ejecutar cualquier cirugía que él quisiera hacer, porque al final de cuentas nada le iba a pasar. Él se sentía intocable, se sentía Jesucristo, como lo dijo en su propio correo. Así es que este correo fue clave para mostrar su mente narcisista, peligrosa y completamente desconectada de la realidad. Ya no podía decir que solo era una torpeza o mala suerte, o que la cirugía salió mal por X o por Y. Era un hombre que sabía lo que estaba haciendo y no le importaba. En 2017, después de años de lucha, después de juicios, después de testimonios, después de pruebas, de todo, finalmente Christopher Dodge fue juzgado en Texas. Durante el juicio, los fiscales presentaron radiografías, testimonios de pacientes y médicos, porque fueron los anestesiólogos, enfermeros,
todas esas personas a dar su testimonio. Hubo videos quirúrgicos y también ese infame correo electrónico que fue una de las piezas claves. O sea, todo fue clave, pero fue impactante. Gracias a toda esta evidencia, el jurado no dudó y él fue declarado culpable de lesiones intencionales graves a un anciano por el caso de Mary Efford y fue condenado a cadena perpetua. Las consecuencias legales: en el 2013, la Junta Médica de Texas revocó la licencia médica de Christopher. En el 2017 fue condenado a cadena perpetua por lesionar intencionalmente a un anciano. Es el primer médico de Texas condenado a prisión perpetua por mala práctica quirúrgica. Actualmente, él está cumpliendo su cadena en la prisión estatal de Texas y no podrá pedir libertad condicional hasta el 2045. Las consecuencias profesionales y sociales son múltiples. Múltiples hospitales involucrados, como Baylor de Plano, enfrentaron demandas millonarias por permitirle operar aún sabiendo de sus errores. Se destaparon graves fallas en el sistema médico, falta de comunicación entre hospitales, protocolos débiles para poder denunciar la mala práctica de doctores, de todo esto, y empezaron a priorizar la reputación priorización de reputación y dinero sobre la seguridad del paciente. Cambió la conversación sobre la rendición de cuentas médicas de los Estados Unidos. Así es que esta fue la historia de Christopher, muy escalofriante, muy triste, difícil de creer que esto haya pasado en los Estados Unidos, difícil de creer que el sistema médico lo haya dejado seguir haciendo cirugías después de ver un continuo pasaje de ver que una sale mal y otra sale mal y otro está muerto y que sigan y que sigan y que sigan. O sea, es impresionante saber por cuántos años lo dejaron seguir haciendo esto, lo dejaron seguir haciendo cirugías y no decir nada. Pero ahora te toca a ti. ¿Tú qué piensas? ¿Te hizo dudar de tus doctores? En este capítulo espero que te haya dado una forma de pensar 2 o 3 veces antes de entrar a un quirófano. No por entrar, sino por buscar información y asegurarte que el doctor que te va a atender, que va a hacerte la cirugía de cualquier tipo que sea una persona con ética profesional. Sea una persona que tenga varias cirugías que hayan salido bien y varios testimonios de personas que recomienden sus prácticas, que digan, sí, él es un gran doctor, hizo un gran trabajo conmigo y lo recomiendo plenamente. Así es que cuéntame en los comentarios tú qué piensas, qué opinas. También si te gustaría otro capítulo, otra historia, déjamelo ahí. Me encantaría saber qué piensas, qué otras cosas quieres ver en el canal. Y no te olvides de suscribirte y si te gustó dale un like y nos vemos en el próximo video. Gracias. Bye.